Quise hablarles sobre algunas estrategias de autocuidado, enfocándome no solamente en la parte clínica, sino en muchos otros aspectos como también los aspectos mentales y los aspectos emocionales que son importantes para poder sobrellevar esta enfermedad. Por eso vamos a hablar un poquito de todas las estrategias de autocuidado que nos pueden impactar siempre hacia mejorar la calidad de vida de todos nuestros pacientes. Cuando hablamos de calidad de vida tenemos que enfocarnos no solamente, como les decía, en la parte física, tenemos que enfocarnos en todo lo que enfoca bienestar para nuestros pacientes, en todo lo que para ellos representa una alta calidad para pues, su desempeño. Muchos de nuestros pacientes, por ejemplo, solamente se enfocan en la fase inicial, solamente se enfocan en sus tratamientos y dejan un poco al lado muchos otros aspectos que son importantes a tener en cuenta, y eso hace que en algún punto sientan un grado de frustración. Por eso es importante que todo se combine de la mejor manera para que puedan sentir que esto hace parte de su vida, pero no se ha convertido en su vida entera. El autocuidado en sí pues ha sido reconocido como un recurso indispensable para la promoción de la salud y para la propia gestión del proceso de salud-enfermedad, cuando pues lamentablemente nos hemos tenido que ver relacionados con este diagnóstico. En cuanto a las estrategias que les quería mencionar, entonces les traigo una, pues no nos podemos desligar tampoco del tratamiento, hace parte importante de todo este proceso de salud y de enfermedad. Por eso es muy importante, es indispensable que el paciente se haga completamente responsable, o en gran parte se haga responsable de todo el proceso que conlleva a gestionar su propia salud. Es indispensable que tenga muy presente en qué momento debe tener cada una de sus citas, sus controles, en qué momento tiene sus aplicaciones, cuando sus aplicaciones van a ser programadas de manera ambulatoria. Les he sugerido siempre que tengan un registro. Muchas veces por la cantidad de medicamentos que debemos consumir, por la cantidad de actividades que han ido cambiando, recibimos mucha información y esa información puede llegar a confundirse en algún punto, y eso hace que no sea tan efectiva como toda esta responsabilidad sobre la gestión de sus trámites. Por eso les sugerimos que tengan algo escrito, manera de agenda, tengan algo que fácilmente les pueda recordar. Hoy en día la tecnología nos ayuda muchísimo también por medio de nuestros teléfonos celulares o tablets o algunos dispositivos que nos puedan ayudar a recordar con claridad en qué fecha tenemos cada una de las actividades que debemos programar, ¿verdad? También es muy importante que seamos demasiado adherentes al tratamiento. Es importante que consumamos nuestros medicamentos en los horarios establecidos, en las fechas establecidas, que tengamos muy claro cuándo inicia un ciclo, cuándo finaliza, cuándo debemos consumir determinado medicamento, para que de esta manera pues sea aún mucho más efectivo. En algunas ocasiones, cuando sobre todo nuestros pacientes tienen cambios en estos tratamientos, se ven como impactadas sus rutinas. Por eso, mientras todo esté debidamente organizado, podemos asegurar que de esta manera vamos a tener una mejor adherencia. Otra de las estrategias que es muy importante tener en cuenta es contar con redes de apoyo. Si bien estamos hablando del autocuidado, que es el cuidado que el mismo paciente gestiona para sí, es muy importante que el paciente cuente con alguien más. No estamos solos, tenemos muchas otras personas que nos pueden apoyar. Por supuesto, desde la Fundación, desde el Instituto de Cáncer, desde el Grupo de Mieloma, estamos prestando un acompañamiento importante a nuestros pacientes, pero además es muy importante que el paciente cuente con redes externas al hospital me refiero. Por ejemplo, una de las principales redes con las que la mayoría de nuestros pacientes cuentan son la familia, los amigos, pacientes que se encuentran en fase productiva, en etapa productiva, aún trabajan, los mismos compañeros de trabajo, y de manera muy bonita hemos visto que la mayoría de nuestros pacientes han hecho de otros pacientes su principal red de apoyo. Por medio de las redes sociales, que hoy en día se utilizan un montón, nuestros pacientes han conocido otros pacientes, no solamente de esta misma fundación, sino de otras instituciones, y por medio de esas experiencias y esas vivencias que cada quien le puede compartir al otro, pueden tener unas redes de cuidado mucho mejores, pueden darse cuenta que hay otras personas que comparten el mismo diagnóstico y que tienen una calidad de vida maravillosa, que pueden seguir adelante, que pueden tener otras actividades y que sobre todo no están solos.
La actividad física es muy importante, no caer en el desacondicionamiento y en el sedentarismo. Se preocupan mucho los pacientes porque algunos al inicio de su tratamiento ven impactado su sistema óseo, su sistema muscular y creen que no pueden tener una actividad física importante y esto es falso. La actividad física les va a servir para muchos aspectos. Les va a servir, no, les va a servir también de manera emocional. La liberación de endorfinas es muy importante, el sentirse libres, el sentirse dueños de su propio movimiento, de su propio cuerpo, el volver a tener confianza para hacer actividades que probablemente hacían antes y que a raíz del diagnóstico han dejado de hacer. El descanso, aprender a escuchar al cuerpo es importantísimo, saber en qué momento hay que parar. Sobre todo vemos en pacientes que se encuentran todavía en una fase productiva, en una fase laboral activa, que no tienden a no escuchar su cuerpo y esto es grave. La idea es que de la misma manera en que le dedicamos tiempo al trabajo, a nuestras actividades diarias, le podamos dedicar tiempo al descanso, a podernos dar el tiempo necesario para retomar energía, para recargar batería. Hay que aprender a escuchar al cuerpo. Si bien muchas de las actividades siguen siendo muy similares a pues el momento pues, al tiempo anterior a haber recibido el diagnóstico, el cuerpo empieza a disminuir un poco su energía y es importante aprender a reconocer esas alertas que el mismo cuerpo nos está enviando y no exigirle más de lo que puede dar. Con la alimentación. Sé que ya tuvieron antes una intervención específica por el servicio de nutrición, por eso no quisiera como interferir en las indicaciones que la nutricionista les haya dado, pero una cosa que vemos desde pues, la experiencia de nuestros pacientes es que cuando reciben el diagnóstico de mieloma, automáticamente se van a fuentes de información que por lo general no son tan confiables y empiezan a hacer una cantidad de restricciones importantes en su alimentación. Disfruten su alimentación, no se busquen, no busquen como respuestas en donde no las deben encontrar. Apóyense siempre de su médico tratante. Si él les puede dar información, lo va a hacer con el mayor de los gustos. El servicio de enfermería también lo va a hacer. Y en caso de que necesiten apoyo directamente por el servicio de nutrición, también cuentan con él. Pero lo más importante es disfruten su alimentación. Cuando estamos en una fase activa, sabemos que no debe, en una fase de tratamiento activo, perdón, sabemos que debemos evitar al máximo alimentos crudos, pero tenemos una gran gama de alimentos que nos permiten que la alimentación siga siendo algo agradable, siga siendo algo divertido. No se restrinjan y sobre todo no se restrinjan basados en medios de comunicación no confiables. La espiritualidad, no hablamos de religión, hablamos de espiritualidad, en lo que ustedes quieran creer, la herramienta que quieran tener, la fe que quieran profesar, la creencia que quieran tener, pero siempre crean en algo y enfóquense en ese algo. Y sobre todo piensen que, como les decía anteriormente, siempre hay un apoyo. Puede ser un apoyo que pueden encontrar en una persona o puede ser un apoyo de tipo espiritual. La mayoría de ustedes son muy, o por lo menos de los que yo conozco, son muy espirituales y muy creyentes en lo que sea que crean y esa fortaleza que les da su creencia hace que resistan un poco más los momentos duros de su diagnóstico y de su tratamiento. Esta es la más importante de todas para mí. Vivan la vida al máximo. No piensen que su enfermedad es una limitación. Piensen siempre que su enfermedad o su diagnóstico es una posibilidad para vivir y para vivir cada día al máximo. Piensen que gracias a todos estos tratamientos, piensen que gracias a sus médicos, piensen que gracias al servicio que les presta la fundación, piensen que gracias a todo el apoyo que tienen desde el momento en que se diagnostican y a lo largo de todo su tratamiento, piensen que siempre lo más importante es vivir con alegría, lo más importante es enfocarse un montón en ser felices, en hacer lo que más les apasiona. Piensen que esto es una oportunidad de vida, que el diagnóstico de mieloma no es sinónimo de fin de vida, al contrario, el diagnóstico de mieloma es sinónimo de vivir, pero de vivir bien. Eso era lo que tenía para compartirles. Muchas gracias, me alegra mucho haber estado con ustedes hoy.